partir de ahí, comenzó una serie de acercamientos inapropiados que me hacían sentir culpable. Tienes que perdonarlo, porque él es un siervo de Dios. Y en una reunión, frente a todos, me hicieron confesar que yo tenía pensamientos impuros. Porque Dios quiere que tú seas libre. Crudo Podcast. El contenido aquí presentado es de carácter expresivo, testimonial y artístico, y no representa necesariamente la postura del autor o sus colaboradores. Escucha bajo tu propio criterio. No recomendado para menores de edad. Bienvenido a Crudo Podcast. Este espacio donde no callamos la verdad, donde el silencio no es una opción y donde damos a conocer las historias más impactantes que suceden dentro de la iglesia. Muchos me siguen escribiendo diciéndome que pare el proyecto, que no lo haga. Muchos siguen insistiéndome que estoy dejando en mal a la iglesia. Sin embargo, también hay muchas voces de personas que han sido heridas, lastimadas, y que me siguen escribiendo y diciéndome, no te detengas. Yo no me atrevo a hablar, por favor, habla por mí, sé mi voz. Constantemente recibo estas historias, y aunque muchos de sus autores han decidido permanecer de forma anónima, me han dejado sus historias para que yo las cuente. ¿Qué pasaría si tú a tus 12 años descubrieras algo que no planeabas descubrir? Alguien te obligara a hacer algo que tú no quieres, por medio de engaños, por medio de amenazas. Algo que tú sabes que debes de guardar únicamente para la persona indicada. Esta es la historia de Vania. Yo tenía apenas 12 años cuando comencé a asistir a la iglesia. Venía de un lugar roto y encontrar un lugar donde sentía que podía pertenecer fue, al principio, algo hermoso. El líder de jóvenes, Marco, me trataba con una atención que al inicio me hacía sentir especial. Me preguntaba por mis sueños, por mis miedos, me llevaba de regreso a casa después de las reuniones y frente a todos me felicitaba por mi fe. Nadie lo cuestionaba porque él era el ungido, el elegido para pastorear nuestras almas. Con el tiempo, esa atención se volvió incómoda. Recuerdo una ocasión en que, después de orar conmigo en una habitación cerrada, él me dijo que Dios le había mostrado que yo debía pasar por una prueba y que él me ayudaría a superarla. A partir de ahí, comenzó una serie de acercamientos inapropiados que me hacían sentir culpable. Se acercaba mucho, cuando orábamos me tomaba de la mano y eso me hacía sentir incómoda. A veces me abrazaba por atrás, a veces ponía su mano en mi pecho, diciéndome que tenía que orar por mí. Otras ocasiones me tomaba por la espalda y bajaba lentamente hasta llegar a mis nalgas. Esto me hacía sentir mal y a la vez confundida. Él decía que Dios le encargaba que orara por mí, que tenía que hacerlo así porque me estaba cuidando y que Él estaba luchando por mi alma. Que esto era parte del discipulado. Y así fueron pasando los años. En otra ocasión fuimos a un campamento. En este campamento hacía mucho frío y cada quien tenía que llevar una casa de campaña. Casualmente, él no llevaba casa de campaña porque haciendo la organización con todos los muchachos había olvidado meter la suya en el transporte. A mitad de la noche, cuando ya todos se habían metido a su casa de campaña, escucho que él se acerca a mi tienda y toca suavemente y me dice, y me pide que le deje entrar porque no tenía dónde dormir. Y aparte porque era muy peligroso que yo durmiera sola. Pues en ese bosque donde estábamos acampando, habían animales salvajes que podrían hacerme daño durante la noche. Hacía frío y me decía que él quería cuidarme para que yo no me enfermara, que me brindaría calor, cuidado y que solamente le dejara entrar a la tienda. Como a mí me habían dicho que él era un personaje ungido de Dios, que él era el elegido, lo dejé entrar. Esa noche pasó lo peor. Él aprovechó que todos estaban dormidos y que las casas de campaña estaban lo suficientemente lejos y abusó de mí. Al día siguiente me sentía muy avergonzada
No sabía dónde meter la cara, pensaba que todo el mundo sabía, pensaba que todo el mundo se había enterado de lo que había sucedido. Me sentía mal, me sentía sucia, me sentía indigna, me sentía culpable por algo que ni siquiera yo había propiciado. Regresando de ese campamento, me acerqué a uno de los ancianos de la iglesia y le conté todo lo que había sucedido. Le dije que esta persona tenía tiempo que se me acercaba demasiado, que hacía mucho contacto físico conmigo, que me tocaba partes íntimas y lo peor, que en ese campamento él se había aprovechado. La respuesta de este anciano de la iglesia terminó por romperme. Tienes que perdonarlo, porque él es un siervo de Dios. Él ha sido llamado por Dios y tú no puedes levantar la voz en contra de un siervo. Tal vez malinterpretaste, o quizá esto para ti es una prueba que tienes que pasar. En ese momento sentí como si me hubieran arrancado el alma. No solo me habían lastimado, ahora me hacían sentirme responsable de cargar con el peso de la culpa por los actos de esta persona. Lo que vivió Vania tiene nombre. Se llama coerción espiritual y manipulación emocional con autoridad moral. Cuando en entornos religiosos se usa la figura de un líder espiritual para validar comportamientos indebidos, se forma una combinación tóxica entre fe y culpa. La víctima no solo se siente que está fallando a sí misma, sino que también siente que le va a fallar a Dios si habla o denuncia. Desde la psicología, este fenómeno se conoce como abuso de poder espiritual. Y desde la teología se le reconoce como una corrupción del ministerio, donde la posición de siervo se utiliza como escudo para evitar rendir cuentas. La presión para perdonar sin justicia no es sanación, es revictimización disfrazada de santidad. Vania tuvo la valentía de acercarse a alguien, a un anciano de la iglesia, que ella creía que podía confiar en él. Desafortunadamente, la corrupción está tan metida en esta institución que el mismo anciano de la iglesia estaba protegiendo a un abusador, únicamente porque decía que era un siervo de Dios. ¿Cuántas Vanias hay allá afuera pasando la misma situación, queriendo gritar, queriendo decir mil cosas, y se acercan a personas y desafortunadamente encuentran la misma respuesta, las revictimizan y las hacen culpable por los actos atroces de otra persona? Y esto ha sucedido más de una vez dentro de la iglesia. Vania con los años logró encontrar ayuda, llevó terapia, se unió a una nueva comunidad de fe, una comunidad sana, una comunidad que la acompañó en este proceso. Aprendió que Dios no quiere que te calles para poder amarte, que puedes denunciar, llorar, sanar y aún así seguirás siendo amado por Dios. No fue Dios quien me lastimó, fue un hombre. Dios fue el que me sostuvo cuando todos los hombres me hicieron daño. Estas son palabras de Vania. Este primer testimonio no busca sembrar odio. Busca abrir los ojos, porque mientras se sigan encubriendo los abusos con frases como "no toques al ungido", seguirán existiendo personas rotas por dentro, fingiendo sonrisas en un culto dominical. Dios es el que sana, no el que calla. ¿Cuántas Vanias más habrán allá afuera queriendo gritar, queriendo decir las cosas, pero no se atreven por miedo a represalias, por miedo a que alguien les haga daño? Ya hemos visto en capítulos pasados lo que las personas son capaces de hacer con tal de ocultar sus crímenes. ¿Qué tanto control puede tener una persona, una figura de autoridad, un líder religioso sobre tu vida? A tal grado que le permitas que él tome decisiones sobre ti, muy por encima de lo que te agrada y de lo que no te agrada. Esta es la siguiente historia. Tenía 19 años cuando me enamoré por primera vez. Era un chico de la misma iglesia.
íbamos juntos al grupo de jóvenes, servíamos en la alabanza, todo era limpio, tierno, con límites sanos, o eso creíamos. Un día, el pastor me pidió hablar en privado. Me dijo que Dios le había revelado que esa relación no era del Señor, que yo estaba desviando el propósito del muchacho y que era mi espíritu seductor lo que le estaba atrapando. Me prohibieron hablar con él, nos separaron de los ministerios. Y en una reunión, frente a todos, me hicieron confesar que yo tenía pensamientos impuros. Aunque debo aclarar que yo nunca había hecho nada. No hay necesidad de que caigas en fornicación para ser considerada impura, dijo el pastor. Con desearlo, ya has pecado. A partir de ahí, cada vez que me mostraba interés en alguien, debía someterlo al juicio de liderazgo. Una vez les conté que un joven de otra iglesia me escribió por Instagram y me obligaron a hacer ayuno de relaciones por 6 meses. Tu alma está desordenada, me decían. Pasó el tiempo y conocí a alguien fuera del círculo. Me hacía reír, me hablaba de Dios, sin culpa ni presión. Le comenté al pastor y a su esposa. Me citaron con lágrimas y me dijeron que si me casaba con él, saldría del propósito eterno de Dios, que sería como Eva comiendo la manzana. Me decían que mi cuerpo no me pertenecía, que debía consultar si podía usar pantalón, si podía besar al que sería mi esposo, si era correcto sentir deseo físico. Una noche, después de un culto, me quedé llorando en la banca. El pastor se acercó y me dijo: Dios te hizo mujer para servir, no para decidir. Las decisiones sentimentales le pertenecen al ministerio, no a ti. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Este tipo de dinámicas se enmarcan dentro de abuso espiritual relacional, una forma de manipulación donde figuras de autoridad utilizan creencias religiosas para ejercer control sobre la autonomía emocional, afectiva y sexual de sus miembros. Términos como espíritu seductor o espíritu de seductor, relaciones carnales o propósito divino interrumpido suelen utilizarse para manipular, para hacerte sentir culpable y para mantenerte sometido, especialmente en mujeres bajo la falsa creencia o apariencia de cuidado espiritual. Psicológicamente, esto genera disonancia cognitiva, baja autoestima, represión emocional y trastornos sexuales en la adultez. Desde una perspectiva teológica sana, Dios entrega libertad, sabiduría y responsabilidad personal. No exige permisos humanos para amar, ni interpone intermediarios en decisiones íntimas. Me tomó años entender que no estaba sucia, ni desobediente, ni rota. Solo estaba atrapada en un modelo de espiritualidad que confundía la sumisión con la santidad. Hoy estoy casada con aquel chico que me hacía reír. Llevamos 4 años caminando juntos. Lloramos, discutimos, oramos, crecemos. Y aunque hubo heridas que sanar, nunca más permití que alguien me robara la voz en nombre de Dios. Porque Dios quiere que tú seas libre. Estas son algunas de las historias que he recibido. Estas y muchas más que irás conociendo a lo largo de los capítulos siguientes. Quizá tú estás viviendo alguna situación similar y quieres decirlo y no te atreves. Escríbeme, mándame un mensaje, con todo gusto puedo narrar tu historia. Basta de seguir ocultando los abusos, basta de seguir dañando personas en nombre de Dios. No es Dios el culpable, son los seres humanos. Como siempre, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, que dejes tu like y un comentario. Nos vemos en otro capítulo. Esto es Crudo Podcast. Crudo Podcast.
El contenido aquí presentado es de carácter expresivo, testimonial y artístico, y no representa necesariamente la postura del autor o sus colaboradores. Escucha bajo tu propio criterio. No recomendado para menores de edad.